Mareos o dificultad para concentrarse son algunas de las secuelas que a día de hoy padecen algunas personas que han sufrido COVID. Es el denominado COVID persistente, una enfermedad de la que habla hoy en el Café Televisión Miguel Marcos. El médico internista asegura que hasta un 30% de los pacientes que han sufrido COVID mantiene algún síntoma un mes después y un 15% sigue con estos síntomas a los 6 meses. Aunque la buena noticia es que las vacunas previenen los casos graves, es una enfermedad nueva y todavía se desconocen sus causas. El impacto de la pandemia sigue a día de hoy en los profesionales, hasta el punto de que algunos sufren ansiedad y su salud mental se está viendo aún afectada. Sobre cómo se ha gestionado la pandemia o de cómo ha mantenido informadas a miles de personas a través de su cuenta de Twitter, habla hoy en el Café Televisión Miguel Marcos. Probablemente durante la primera ola se tendió un poco a endulzar la situación, a no pintarla tan grave. Es que el virus se pueda haber quedado en algún tejido y pueda estar todavía replicándose y provocando síntomas. Yo comparo la pandemia como una bomba que ha caído sobre el sistema sanitario. Yo creo que esto es el ejemplo de cómo ha servido Twitter como este noticiario inmediato. En este momento estamos en el descenso de casos de la sexta ola. Se ha producido, igual que en otras olas, una bajada rápida de los casos y eso se ha traducido afortunadamente en el hospital con un descenso del número de pacientes ingresados. Lo de con COVID y por COVID se lleva comentando desde el principio de la pandemia. Es un concepto que es un poco difícil de explicar, porque muchos pacientes ancianos que pueden tener otras patologías diferentes, pueden tener enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pueden tener insuficiencia cardíaca. Es cierto que la enfermedad que les descompensa es el SARS-CoV-2, el COVID. Entonces, si no tuvieran otras enfermedades, no se pondrían tan graves. Pero sí que es cierto que el factor de descompensación, igual que otros años, podía ser la gripe, podía ser una neumonía, podía ser un virus diferente, ese factor sí que es el SARS-CoV-2. Y sin ese factor no se pondrían malos en este momento. Es decir, en ese grupo de pacientes, aunque realmente su problema fundamental sea otro, pero sí que el virus es un factor clave en la descompensación. El tipo de pacientes a los que nos referimos en el hospital, que son los que tienen COVID de forma incidental, que no tiene un papel en su enfermedad, es, por ejemplo, el que tiene un accidente de tráfico y es COVID positivo, que a lo mejor tiene una pierna rota y además resulta que es COVID positivo. En ese paciente lo que es la infección por SARS-CoV-2 no suele tener ninguna influencia en su enfermedad. Puede complicar un poco la cirugía por el hecho de ser COVID positivo, que entonces tiene que ser en un quirófano especial, tiene que llevar unos plazos diferentes, etc. Pero no suele tener una influencia en la enfermedad. Es decir, esos son pacientes que no fallecen ni con COVID ni por COVID. Pero el otro tipo de pacientes, el que está ya bastante grave, por la razón que sea, por las que hemos mencionado antes, porque es un paciente que tiene un cáncer, entonces en esos casos decir que ha fallecido con o por realmente no tiene sentido, porque si no fuera por el virus no estarían ingresados. Entonces, en ese sentido, se habla bastante de esto como para intentar minimizar el impacto de la enfermedad, pero el factor desencadenante y el que les sigue provocando ingresar en el hospital es este virus. Probablemente durante la primera ola se tendió un poco a endulzar la situación, a no pintarla tan grave. Hay que tener en cuenta que estábamos en una situación que ya de por sí para todos era muy estresante. Nunca jamás nadie había sufrido un confinamiento, nunca se había hablado de una epidemia de esta gravedad. Entonces, en este momento, introducir imágenes de la crudeza de lo que hemos vivido en el hospital probablemente solo hubiera contribuido pues, a incrementar el estrés de la población, el miedo, etc. Lo que nos hemos encontrado de forma sorprendente para los que lo hemos visto en directo en el hospital es que después se ha minimizado la pandemia, se ha minimizado el impacto, incluso desde ciertos sectores, pero creo que afortunadamente en España son francamente minoritarios, pues se ha intentado pues incluso decir que en el hospital se ha engañado a los pacientes, que la PCR no existe, etc. Yo creo que todo esto son ya campañas orquestadas por diferentes motivos y que no es lo que piensa la población realmente. Según avanza la pandemia, con esto que se ha conocido como fatiga pandémica, que es que al final pues todos estamos cansados de esto porque a todos nos ha impactado en nuestra vida con mayor o menor intensidad, sí que puede llevar a favorecer un poco estas actitudes de, bueno,
pues si nos vamos a contagiar todos, pues ya dejémoslo estar y que ya pues que circule el virus libremente y ya. Entonces tenemos el riesgo de caer en esto, porque la pandemia no va a terminar cuando lo digamos nosotros, va a terminar cuando deje de circular el virus como lo está haciendo ahora o cuando tengamos las herramientas que nos permitan controlarlo claramente. La mascarilla en la calle yo creo que se ha usado por parte de las autoridades sanitarias como la forma de transmitir que la situación estaba mal. La realidad es que en los exteriores el riesgo de contagio del virus es francamente bajo, solamente en aglomeraciones, o si te paras a hablar con alguien muy cerca, pues puedes tener algún riesgo dentro de que es bajo. Es un virus de interiores, claramente. Hay que usar el sentido común, no la mascarilla. Si estás en una aglomeración, si te paras con alguien y estás al lado, lo lógico, si no te quieres contagiar, es llevarla, pero hacer a todo el mundo llevar la mascarilla, incluso en zonas aisladas, y llegamos al final al extremo que la gente está en el bar mirando cómo la gente está fuera con mascarilla. Esto no tiene ningún sentido y al final es una medida que hace pensar a la gente que los que están poniendo estas medidas pues no tienen demasiado claro lo que están haciendo. Los colegios, aunque durante las otras olas se negara un poco, nosotros hemos visto cómo se transmite el virus en los hospitales, en las residencias, pues está claro que el virus se transmite en todos los sitios. La diferencia es que los niños se contagian menos, se eliminan el virus más rápido y tienen menos síntomas de la enfermedad. Entonces, por eso no se ha manifestado con los brotes en los colegios como se ha manifestado en las residencias. Si ahora se elimina la mascarilla en los colegios, en este momento que todavía la transmisión por Omicron es alta, lo más probable es que eso sea un aumento del número de casos. En los colegios ya se está vacunando a los niños, con lo que lógicamente reducimos el riesgo por ese lado, pero sin ser experto en el tema, porque yo en ese tema lógicamente conozco menos los colegios, cómo funcionan y me siento menos capacitado para decir, pero yo creo que esperaría un poco a que la transmisión baje más claramente y estemos un poco más en una fase de meseta y se haya completado la vacunación en los niños. Una enfermedad endémica puede ser una enfermedad grave. La malaria, por ejemplo, es una enfermedad endémica en muchos países del mundo y, lógicamente, es una enfermedad no solamente grave, sino más grave que el SARS-CoV-2, generalmente. Ese es el primer punto, que decir que pasamos a la endemia no quiere decir que sea una enfermedad leve y que nos podamos olvidar de ella. Lo que quiere decir, sobre todo, es que entramos en una fase en la que no tendremos la situación que tuvimos ni en marzo de 2020 ni en enero de 2021, que han sido los dos peores momentos de la pandemia, sin ninguna duda, en cuanto a gravedad, mortalidad, sino que lo que esperamos es un escenario en el que, sobre todo en invierno, como ocurre con otros virus respiratorios, tengamos un número de casos más predecible, por así decirlo. Va a haber un momento en el que toquemos una campana y digamos, se ha acabado la pandemia, sí que se dice, bueno, basta con que digan que se acabó la medida tal, ¿no? Porque el virus se va a seguir transmitiendo, digamos nosotros lo que digamos y hagamos lo que hagamos, porque es lo que lleva pasando toda la pandemia. Hemos salido de la pandemia ya varias veces, según las declaraciones de las autoridades, pero eso no ha sido real. En otros países han corrido demasiado, han quitado medidas y han tenido que volver para atrás. Reino Unido, por ejemplo, pues se lleva anunciando que dicen no sé qué y al mes vuelven a hacer lo que nosotros porque se les está descontrolando. Entonces yo creo que es importante eso. No va a haber un momento en el que digamos se ha acabado la pandemia, sino que lo veremos de forma retrospectiva, porque las medidas que vayamos tomando va a haber que irlas ajustando. Ahora, históricamente, vemos cómo fue la epidemia de gripe de 1918, pero en ese momento nadie dijo en un momento dado se ha terminado la pandemia, sino que fue con el tiempo que se fueron quitando las medidas. De forma extrema, exactamente igual, decimos en 1492 se acaba la Edad Media y empieza la Edad Moderna, pero eso no fue que en todas las casas tocaran el timbre y dijeran señores, ya estamos en la Edad Moderna, sino que fue una serie de cambios y progresivamente diferentes países fueron cambiando de diferente forma y va a ser, salvando las distancias, exactamente igual ahora. El COVID persistente supone un problema de salud enorme que efectivamente no tenemos todavía cuantificado. Tenemos todavía pacientes que se infectaron en marzo de 2020 y que están incluso consultando ahora porque ven que al final pues, no se acaban de poner bien y tienen cualquiera de los síntomas del COVID persistente que abarca desde taquicardia en el corazón, mareos, dificultad para concentrarse, etc.
Entonces, lo único bueno que podemos decir es que las vacunas previenen el desarrollo de COVID persistente. No previenen todos los síntomas, pero los casos graves de COVID persistente que vemos en la consulta son de los pacientes de antes de la vacunación. Ahora, afortunadamente, los síntomas son bastante más leves, pero seguimos teniendo pacientes que se han puesto malos en marzo y que siguen con alteraciones del olfato, que siguen con un impacto importante en su vida. Y, como decía, uno de los problemas es que no está todavía cuantificado, y como es una enfermedad nueva, nos faltan también datos sobre los síntomas, tratamiento, etc. Se han desarrollado varias guías clínicas para el COVID persistente, tanto en España como en otros países. Efectivamente, 2 sociedades de medicina de familia han creado unas recomendaciones en las que se han basado luego varios servicios de salud para hacer los protocolos. Básicamente tenemos el problema todavía, como decía, que al ser una enfermedad nueva desconocemos por qué se causa, es decir, sabemos que la causa es por el SARS-CoV-2, lógicamente, pero luego desconocemos lo que en medicina llamamos la fisiopatología, es decir, cómo el SARS-CoV-2 llega a producir esas manifestaciones del COVID persistente, porque otros virus no lo hacen. El que se infecta de la gripe no está con taquicardia 4 meses después, es algo que es nuevo, y que el COVID persistente, sobre todo, hay ciertos perfiles de pacientes, el tema del cansancio, la cefalea, lo que describen los pacientes como la niebla mental, lo que describen como que se le acaba la pila durante el día. Todo eso es difícil de en este momento plasmar en una guía clínica, igual que hacemos con otras enfermedades, porque nos faltan datos básicos sobre cómo se ha producido, qué tratamientos podemos dar. Entonces, bueno, esencialmente esas guías clínicas y esos protocolos son la primera toma de contacto en una enfermedad nueva en la que intentamos sistematizar el conocimiento, en la que intentamos plasmar lo que sabemos, lo que no sabemos y, sobre todo, y lo fundamental, cómo podemos ayudar a estos pacientes para intentar que se sientan mejor con diferentes tratamientos sintomáticos en este momento. No tenemos ninguna pastilla en este momento con la que podamos curar el COVID persistente. Los estudios son bastante variados en ese sentido, como estaba comentando, y dependen mucho de que sea la primera ola, de que sean pacientes ingresados, no ingresados, etc. Hasta un 30-40% de pacientes mantienen algún síntoma al mes y hasta un 10-15% lo mantienen a los 6 meses. Lo que ocurre es que lo de algún síntoma es bastante amplio, porque, por ejemplo, durante la pandemia, ¿quién no se ha sentido cansado alguna vez? Entonces, ya hay estudios un poco más finos que intentan diferenciar los síntomas que son propiamente del COVID persistente, los que pueden haber sido por la inmovilidad durante el confinamiento. Esto es un efecto tremendo sobre los pacientes crónicos, sobre todo, realmente, la gente lo que te cuenta es, mire, yo antes salía a correr tal y ahora ya no, claro, porque has estado 6 meses en casa sin hacer ejercicio casi, entonces ahora es muy difícil recuperar eso. Se mezclan varias cosas, entonces es difícil saber con exactitud, lo que comentábamos antes, qué es lo que causa la enfermedad, por qué, porque esa es la forma en la que podremos tratarlo mejor. Por ejemplo, lo menciono como ejemplo, pero yo creo que es bastante ilustrativo, una de las hipótesis en el COVID persistente, subrayo lo de hipótesis porque no se sabe, es que el virus se pueda haber quedado en algún tejido y pueda estar todavía replicándose y provocando síntomas. Esto no está demostrado, pero si se pudiera demostrar, medicamentos antivirales dirigidos contra ese tejido podrían mejorar los síntomas. Entonces, lo pongo como ejemplo de que todavía estamos estudiando muchos aspectos de la enfermedad y cuando la comprendamos mejor es cuando podremos ofrecer mejores tratamientos a los pacientes. Seré en esto clarísimo, el impacto de la pandemia sobre la vida personal, familiar y sobre la salud mental de los sanitarios ha sido enorme. Un editorial en una revista médica importante, el titular era «Estamos enfermos nosotros, los sanitarios». Y cuando la pandemia afecta de esta forma, impacta tanto en la vida laboral y en la vida personal y familiar, cuando estás así es mucho más difícil prestar un cuidado de calidad, porque si tú estás mal, es bastante difícil que hagas las cosas tan bien como las estábamos haciendo antes. Yo comparo la pandemia como una bomba que ha caído sobre el sistema sanitario. Ha habido incluso bajas, lamentablemente, ha habido compañeros que han fallecido, lo tenemos que recordar porque ha sido así. Ha habido una primera fase en la que la combinación de la escasez de medios de protección junto con el desconocimiento de la enfermedad y el pico de la primera y segunda ola pues ha llevado a que haya habido muertes de sanitarios que han estado en la primera línea. Muchos han quedado enfermos, muchos tienen COVID persistente. Todo esto es una realidad bastante dolorosa.
y luego además toda la gente que lleva trabajando ola tras ola en este cuento de nunca acabar, que ha aparecido el COVID, sube ola, baja ola, fase de valle, empezar a prepararnos para otra. Todo esto, el desgaste sobre la salud mental es bastante importante. Yo también pongo ejemplos bastante claros. Antes de la pandemia, pues con cierta antelación sabíamos cuándo íbamos a tener guardia, consulta. Ahora en este momento, y por ejemplo el pasado mes, que hemos estado en cuanto a organización casi tan mal como antes en cuanto a modificación, de vienen 10 pacientes más, abrimos otra planta, estábamos en la situación de las otras olas de decir, pues es que la próxima semana no sé si tengo guardia el martes o tengo guardia el jueves. El impacto que tiene esto sobre tu vida personal, sobre cómo te puedes planificar, ya nos hemos olvidado un poco, porque como tampoco viajas a ningún sitio, pues te da un poco más igual, lógicamente, pero esa sensación cuando pensamos cómo era nuestra vida antes, que más o menos teníamos una planificación de lo que íbamos a hacer y vemos lo que estamos haciendo ahora, eso en el fondo te va minando de una forma y te va afectando en lo que haces, que genera un estrés crónico difícil de manejar y que está repercutiendo, está habiendo muchísimas consultas por diversos problemas de salud mental, y los estudios lo dicen claramente, el incremento de los síntomas de burnout, ansiedad, depresión en sanitarios es altísimo. Aquí sí que quería comentar lo que nos ha cambiado el COVID respecto a otras enfermedades, que enlaza con lo que hemos dicho antes de con COVID por COVID, que un paciente de 80 años con una enfermedad grave previa se descompense, dentro de que obviamente no queremos que pase eso y que hacemos todo lo posible para tratarlo, entra dentro de lo normal. Es decir, eso es lo que nos pasa todos los años en mayor o menor medida. Lógicamente el COVID lo ha multiplicado, pero sigue siendo una situación que estamos acostumbrados a manejar. Pero los pacientes de 40, 50, 60 años, jóvenes, sin ninguna enfermedad, incluso de 30 años, incluso de 20, residentes más jóvenes que yo, han estado en el hospital ingresados, han tenido que bajar a la UBI. Claro, cuando ves eso, lógicamente te das cuenta de cuál es la gravedad de la enfermedad. Que alguien de 40, 50 años vacunado ingrese grave en el hospital, en la UCI, eso ahora mismo es extremadamente raro, no está pasando ya. No digo que no pase, porque lógicamente las vacunas no son eficaces al 100%, ningún medicamento lo es, no podemos pretenderlo, pero no lo estamos viendo ya. Me ha desbordado completamente, en el sentido pues, que he recibido un montón de peticiones de los medios para participar, etcétera. Este fin de semana me decían que se iba a Madrid a un plato de televisión para grabar, pero bueno, lógicamente pues tenemos una vida y son cosas que no me planteo. Pero cuando empezó la pandemia, probablemente hubo unos cuantos médicos en el hospital, no solamente yo, lógicamente, y en España, pues que empezamos a estudiar un poco. Vimos que esto pues, que nos iba a llegar sí o sí, y que nos teníamos que enterar porque nos iba a dar en el hospital claramente. Entonces, yo según fui enterándome, pues yo viendo la cantidad de dudas que ha habido, pues hasta, que sigue habiendo ahora, yo empecé a ponerlo en Twitter. Afortunadamente, porque si no hubiera sido incapaz de gestionarlo, ya tenía cierta experiencia de antes. Yo investigo, pues uno de los campos en los que investigo fundamentalmente es en el alcohol. Entonces, pues yo ya divulgaba bastante información sobre medicina interna, alcohol, daños sobre el hígado, etcétera. Entonces, ya tenía cierta experiencia en divulgación, por así decirlo. Entonces, en lugar de divulgar sobre alcohol o sobre medicina interna, pues empecé a contar cosas de COVID. Claro, esto en un entorno en el que la mayor parte de la gente no sabía nada sobre esto, incluso los médicos, pues empecé a tener cada vez más atención en mi cuenta de Twitter, y yo sí que vi, y la gente me lo transmitía, como que estaba transmitiendo información relevante. Yo dividiría la información que he transmitido en Twitter en estos dos bloques fundamentales, por así decirlo. Divulgación general para el gran público, por así decirlo, transmitir cosas básicas sobre la transmisión, sobre las vacunas, serología. De hecho, son los hilos y la información que he hecho que más repercusión ha tenido. Pues esto de la variante nueva de Omicron, cuando he comentado lo de la transición de pandemia a endemia, pues son como los hilos que han tenido la mayor repercusión. Cuando ha habido dudas sobre la vacunación con AstraZeneca, todo eso era lo que más interesaba a la gente, porque ha sido algo que al final todo el mundo, de una forma o de otra, le estaba repercutiendo. Nos pasaba en una forma extrema lo que hemos comentado antes del COVID persistente, que no sabíamos
ni cuáles eran las manifestaciones de la enfermedad, ni cómo tratarla, etc. Durante un tiempo estábamos a tientas, básicamente. Durante 2 o 3 semanas no estaba claro cuál era el mejor tratamiento, qué teníamos que hacer. Entonces Twitter, como un foro de discusión técnico con otros compañeros, sí que también funciona bastante compartiendo información y pasándonos, no datos sobre los pacientes, lógicamente, pero sí una visión general de lo que estábamos viendo. Por ejemplo, la semana antes de que en Salamanca estallara todo, por así decirlo, yo a través de no solamente Twitter, sino también por teléfono directamente, yo hablaba con médicos que estaban en Madrid. Y yo aquí en el hospital le decía a gente directamente, cuando ya yo le decía, oye, que estoy ya, y me decían, no, bueno, y ya le decía yo, pero no conoces a nadie en Madrid, llámalo y que te diga. Entonces, eso a través de Twitter, de un vistazo podías verlo ya directamente, porque estaba el de Valencia comentando una cosa, estaba el de Madrid comentando otra, y ya veías claramente lo que estaba pasando, porque era gente que además podías conocerlos personalmente y que no estaban engañando a nadie, que eso era lo que estaba pasando y lo estaban contando. He ido polarizando el tema un poco básicamente hacia esto, hacia enviar la información correcta, decir lo que estaba pasando, abrir una ventana a los hospitales, contar un poco, tal vez de una forma, por un lado, podemos decir que endulzándolo un poco, pero intentando transmitir cuál era la situación dentro de la gravedad, pero sin contar, lógicamente, lo que estábamos viendo en cuanto a fallecimientos continuos. Y luego también, otra parte importante, que sería realmente una pata de esta información a la población, por así decirlo, intentar combatir los bulos y toda la desinformación que hay. Yo siempre en el hospital, antes de la pandemia, comentaba como en el hospital, dentro de que nunca hemos estado en la situación de ahora, que casi nos vamos planificando de semana a semana, de mes en mes, yo siempre decía, bueno, en la facultad está fantástico porque nos sentamos en mayo de un año y dejamos ya todo perfectamente planificado hasta septiembre del año siguiente. Todas las clases, los exámenes, etc. Bueno, pues este año, en segundo y tercero de medicina, que es donde yo imparto clase, por el tema del COVID, porque si hacemos clase presencial, no clase presencial, los exámenes de una forma o de otra, PCR antes de la rotación del hospital, prácticamente los seminarios que hacemos en las rotaciones del hospital, por ejemplo, hemos estado igual que en el hospital, haciéndolos semana a semana, porque era imposible planificarlos de otra forma. Quiero destacar expresamente el papel que hizo la universidad desde el principio de la pandemia, proporcionando equipos de protección, realizando PCRs, realizando investigación relacionada con el tema. Esencialmente la universidad se puso a disposición del hospital y del sistema de salud, y realmente el apoyo que ha prestado durante la pandemia el equipo rectoral que tenemos ahora y toda la universidad ha sido enorme. También recordemos el Colegio Fonseca, que sirvió de hospital de convalecencia, que fue un recurso importante durante la primera ola. Pero lógicamente toda la gente que estaba haciendo EPI y que estaba trabajando en temas del COVID, pues tuvo que dejar sus proyectos. O sea, todos los proyectos normales de investigación se pararon durante unos meses. Yo creo que precisamente estoy en ese trabajo porque es algo que he ido buscando con los años, lógicamente, para conseguir llegar. Estoy en el trabajo porque me gusta todo. Es decir, entiendo la medicina como algo que tiene que tener, por un lado, la faceta de asistencia a los enfermos, porque si no, no es medicina, lógicamente, pero esa importancia de la difusión del conocimiento a los estudiantes y a los residentes en el hospital, claro, y la generación del conocimiento, que es lo que es consustancial tanto a la universidad como al hospital universitario, tiene que ser la forma en la que trabajemos. Es lo que todos hacemos de una forma o de otra. Todo médico que presenta un caso clínico a sus compañeros está haciendo docencia. Yo lo hago así, lo hago también en la facultad, pero en el fondo estas 3 vertientes en medicina lo hacemos todos. Pese a las dificultades que hay, que siempre se comentan de lo difícil que es investigar en España, pues es lo que tenemos que intentar seguir haciendo.